su salvación. Me gozo en ti, Señor, me alegro en ti, mi Dios. Aleluya. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero? Aleluya, a su nombre. Vuelve las palmas. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Me gozo en ti, me alegro en ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. A mi rey pronto veré. A su nombre. Padre, y esta noche queremos que tu presencia nos acerque al trono de gracia. Digno eres de gloria. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son.
Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar.
Pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llénate de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí, regresa a mí, regresa a mí, a mí. Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Les enviamos un saludo desde las iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Por la misericordia de Dios, aun cuando seguimos en pandemia, tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares con un mensaje más de la poderosa palabra de Dios, esperando que en sus hogares haya paz, haya salud. Y rogamos al Dios Todopoderoso para que sigan recuperándose todos aquellos que tienen un enfermo en casa, alguien con necesidad. Estamos pidiendo a Dios por las necesidades de cada uno de ustedes hasta donde llega esta transmisión. Quiero entrar de lleno al mensaje. La palabra de Dios para este domingo es: ¿qué mensaje estoy atendiendo? Gloria a Dios. Como ya lo imaginamos, muchas de las situaciones que estamos viviendo llegaron
a nuestro conocimiento por causa de un mensaje. ¿Quién no atiende un mensaje en su celular? En los periódicos, en la televisión, hay multitudes de mensajes que están llegando a tu vida y a la mía, pero siempre tenemos que hacer énfasis, tenemos que darle la importancia que cada mensaje tiene, sin descuidar obviamente los mensajes que manda el gobierno acerca de la salud, el color del semáforo naranja en el que estamos, y situaciones similares a las que nos enteramos por causa de un mensaje, sea que nos lo envía una persona, un medio publicitario, como la televisión, el periódico, la radio, pero siempre hay un mensaje que Dios está enviando y es donde tenemos nosotros que poner la mayor atención y sobre todo confiar que Dios tiene el mejor mensaje que cualquier persona puede recibir. Vamos a la escritura y empezamos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versos 11 al 16. Y oramos al Padre, en el nombre siempre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te rogamos en esta mañana en el nombre de Jesús que tomes el control de nuestras vidas, que llenes nuestros hogares, nuestro corazón de este mensaje. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, que tu palabra es el mejor mensaje. Ahí envías tú siempre, Señor, las mejores noticias que cada persona, cada familia puede recibir, aun cuando fueren palabras de exhortación, palabras de volver al camino, palabras de reprensión. Las agradecemos, Señor, porque también nos envías palabras de consuelo, palabras de dirección, palabras de sabiduría. A través de tu palabra el hombre puede llegar a conocerte. A través de tu palabra el hombre puede llegar a ser salvo. A través de tu palabra y de los mensajes que vienen en tu palabra, Señor, cada familia puede tener bendiciones si ponemos atención y obedecemos estos mensajes que tú nos envías. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, y te rogamos que tomes el control de toda circunstancia que esté sucediendo a nuestro alrededor, que guardes nuestras vidas, nuestros bienes, nuestros hijos e hijas de cualquier oposición y represalia del adversario, y nos concedas paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, así entramos de lleno a la lectura. Dijimos que estamos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 11 al 16. Dice el verso 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, como leemos siempre. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Digan conmigo, me conviene escuchar el mensaje de Dios. Dice el verso 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. Endurecer la cerviz es poner una condición de dureza en el corazón para no mover la cabeza a la dirección que Dios nos quiere indicar, al mensaje que Dios le estaba enviando a través de este profeta Jeremías. Este rey no quiso obedecer la instrucción de Dios. Le envió 2, 3, 4 mensajes directos acerca de lo que tenía que hacer para salvarse. Tenía que entrar en sujeción al rey Nabucodonosor si quería salvar su vida y sus bienes. Y este hombre, desafortunadamente, no quiso poner atención al mensaje, lo desechó y aún dice, endureció su cerviz, endureció la cabeza para no inclinarse delante de Dios, humillarse y obedecer el mensaje. Vamos a ver lo que dice el verso 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad,
siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Fuertes palabras con las cuales empezamos este mensaje. Muchas ocasiones Dios nos ha hablado a través de su palabra cuando estamos leyendo las Escrituras, cuando leemos o recibimos un mensaje a través de una prédica, de un video grabado como este. Muchas veces Dios nos está invitando a apartarnos de lo malo, a dejar la mentira, el robo, el hurto, el adulterio, a dejar la soberbia, a dejar la vanagloria, y muchas veces nos comportamos exactamente igual que su pueblo. Muchas veces tenemos el mismo error que el pueblo de Dios. Dice aquí que endureció el corazón este rey y endureció su corazón para no obedecer el mensaje que Dios le había hablado. Y por misericordia Dios envió constantemente mensajes hasta que Dios se cansó y vio que no iban a obedecer. Y tristemente las consecuencias, aun cuando Dios tuvo misericordia y paciencia, aun cuando sus mensajeros eran enviados una y otra vez, muchas veces Dios envió mensajes de arrepentimiento, de convertirse de sus malos caminos, de corregir lo deficiente, pero desafortunadamente aquí nos muestra la Escritura que este pueblo de Dios fue rebelde y no solamente desobediente a la palabra de Dios, sino que aún se burlaba y hacía escarnio de los mensajeros, de los siervos de Dios que eran enviados para darle una palabra de bendición al pueblo. Apártate de ese mal camino, Dios te va a prosperar, por acá Dios te quiere ver. Pero muchas veces la obstinación, la dureza del corazón y la soberbia son los peores consejeros cuando recibimos un mensaje de Dios y nos apartan de esas bendiciones donde Dios nos quiere poner. Aquí hay una consecuencia tremenda. Dice el último verso que leímos, el 16. Mas ellos, hablando del pueblo de Dios, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban completamente de los profetas, de los hombres que Dios levantaba y enviaba para advertirles al pueblo, para decirles, vuélvanse a mí, hagan lo correcto, hagan lo bueno, apártense de lo malo. Todos esos mensajes fueron una y otra vez enviados sobre cada familia del pueblo de Dios, y ellos no obedecían, menospreciaban las palabras de Dios, menospreciaban sus mensajes, no los atendían, y aún con todo y eso se burlaban del mensaje y de los mensajeros. Dice la palabra de Dios, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vamos a ver la consecuencia. Cuando ya no hay remedio es porque el juicio de Dios se estableció, y espero que recordemos en este momento cuántas veces nos ha hablado Dios invitándonos al arrepentimiento. En algunos casos ha hablado el Señor, no yo. Ha hablado la palabra de Dios, ha hablado el Espíritu Santo, así como estuvo hablando muchas veces a estos reyes y aún el pueblo de Dios pensaban que era Jeremías, pensaban que era la carne del hombre que hablaba. Pero la ira de Dios vino y ya no hubo remedio. Muchas veces Dios nos advierte a tiempo. Deja de hacer lo malo. Busca que tu familia se ordene. Ordena tu casa. Y muchas veces pensamos que es asunto de una emoción, de un hombre, y hacemos a un lado la palabra de Dios, en lugar de enfocarnos y empezar a ordenar la casa y empezar a corregir lo deficiente y empezar a poner orden en tus hijos, en los míos, en tus hermanos y hermanas. Y desafortunadamente llega el momento donde ya no hay más remedio. Dile al que está a tu lado, todavía hay remedio. Estamos a tiempo de corregir. Díselo, por favor.
antes de que leamos las consecuencias de este pueblo que no quiso oír el mensaje, no puso atención y fue rebelde, endureció su corazón. Y vamos a ver lo que pasó. Allí mismo, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, del 17 al 21. Aquí vamos a ver las consecuencias, cuando ya no hubo remedio. Verso 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, un enemigo del pueblo de Dios. Dice aquí que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Unos los mataron, otros fueron esclavos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Fueron saqueados. Los bienes, las riquezas, desaparecieron. Digan conmigo, consecuencias de no atender el mensaje de Dios. ¿Qué más dice? Verso 19, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Verso 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. No hubo remedio. Las casas que Dios les había dado, los palacios, fueron quemados. Los enemigos llevaron cautivos a los hijos y los esclavizaron. Si tú y yo ordenamos la casa, que estamos a tiempo todavía, antes de que llegue esa etapa donde no hay remedio, si tú y yo enderezamos el caminar primeramente de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nietas, tenemos oportunidad de ver y evitar las circunstancias que estamos leyendo aquí como consecuencia de no poner atención al mensaje de la palabra de Dios, que siempre llega a tiempo, que Dios lo envía una y otra vez. Pero Dios siempre hace misericordia y sigue enviando sus mensajes, un llamado a tiempo al arrepentimiento, a corregir lo deficiente, a enderezar a nuestros hijos, a enderezar nuestras vidas delante de Dios y a corregir todo lo que haya que corregir. Si lo resumimos sería decirle a Dios, ayúdame a ordenar la casa. ¿Y cómo nos va a ayudar Dios? Ya estableció su palabra. No matarás, no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Consultemos los mandamientos, consultemos qué pecados agradan a Dios. Obviamente ninguno. No pensemos que si nos emborrachamos, que si mentimos, que si cometemos adulterio, que si permitimos que nuestros hijos lo hagan, recuerden, ningún pecado agrada a Dios. Si ya leyeron el libro de Job, se van a dar cuenta que Job diariamente hacía ofrendas y sacrificios a Dios por si quizás sus hijos hubieran pecado. Y dice la Escritura que los hijos se emborrachaban en casa de cada uno, festejando los cumpleaños de cada uno de ellos. Dice la Escritura que comían y bebían de una manera desordenada, hasta que el juicio de Dios llegó y ya no hubo remedio. Un muro de la construcción de la casa donde habitaba el hijo mayor se vino abajo y los mató a todos. Dile al que está a tu lado, ya no hubo remedio para los hijos de Job. Pero estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo correcto donde si escuchamos este mensaje y lo atendemos y hacemos lo necesario para solucionar, evitaremos la pérdida, evitaremos el golpe y el daño. Dile al que está a tu lado, tenemos que oír la voz de Dios. Vamos a ver
otro texto en la Biblia, el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versos 24 al 28. Leemos en el 24, dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Cuando ya vimos las consecuencias, ya vimos que Dios permitió después de enviar mensajes una y otra vez y el dolor del pueblo fue terrible cuando ya no hubo remedio. Pero aún con todo y eso, después que Dios vio que su pueblo fue ajusticiado, recibió la justicia, recibió lo que merecía, después de que muchas veces se burlaron, no atendieron, fueron rebeldes a la palabra de Dios, se burlaron de los profetas, se apartaron de los caminos de Dios haciendo lo malo y no ordenaron sus casas. Aquí dice la Escritura que aún después de esos 70 años que leímos, Dios hizo misericordia. Dios restauró y mandó un mensaje de que iban a volver a ser reedificadas las casas, el templo de Dios. Iban a tener una nueva oportunidad para corregir los caminos y escuchar la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Muchas veces todavía tenemos malas costumbres, todavía queremos seguir confiando en los que adivinan la suerte, en los horóscopos, leemos en el periódico, en revistas. Mi signo en el horóscopo es Aries o Escorpión o Géminis, no sé, se me olvidaron ya. Llevo muchos años que yo no consulto esas cosas, desde que lo leí en la palabra de Dios. Hay de aquel que consulte adivinos, agoreros, horóscopos. Todo ese tipo de cosas ofenden a Dios, son pecado delante de Dios. Confía plenamente en Dios y Él hará, dice la Escritura. Confía de todo tu corazón y Dios hará rectos todos tus caminos. Atiende el mensaje y Dios te va a bendecir. Obedece la palabra de Dios y Dios hará misericordia contigo y con tu casa. Aquí dice que Él despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Porque obviamente el consejo de un mensajero no es propio, no es del mensajero. Alguien le dio un mensaje y le dijo, ve, lleva este consejo. El mensajero solamente es un portador del mensaje de Dios y lleva el consejo de Dios a las familias. Cada palabra que ha salido de estos mensajes, de estas prédicas que tú ves en YouTube, siempre estoy publicando los textos en la Biblia para que tú los consultes y veas que no son palabras mías, son de parte de Dios. Así que tenemos que hacer un alto y determinar, reflexionar, analizar, meditar en estos mensajes. Meditar si le estoy poniendo más atención a las cosas del mundo. Estamos atemorizados porque sale un mensaje donde tu ciudad o la mía puede estar en color amarillo y de ahí pasó a naranja, que hay el riesgo de que pase en rojo. ¿Qué mensaje estás atendiendo? O ponemos nuestra confianza en el mensaje que Dios dice. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día, de la hora y de la prueba que ha de venir sobre la tierra para probar a los que moran en esta tierra. Dile al que está a tu lado, prueba de Dios. Pero Dios envió su mensaje. Dios envió la palabra que nos guarda y nos protege.
Vamos a ver qué más nos dice el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 36. Es uno de los mensajes más importantes que nos ha traído bendición hasta estos días. Hechos capítulo 10, verso 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, no solamente del pueblo de Israel, porque si tú lees el evangelio de San Juan en el capítulo 1, del verso 1 hasta el 12, te vas a dar cuenta del plan de Dios. Si tú lees ese evangelio en el capítulo 1, describe cómo fue enviada esta promesa. Solamente era exclusiva para el pueblo de Dios, pero cuando el pueblo de Dios lo rechazó, una vez más envió este mensaje Dios sobre el pueblo de Israel, y ese pueblo volvió a desechar el mensaje, no creyendo en Jesús como en el Mesías. Damos gracias a Dios por todos los judíos, por todos los israelitas que están creyendo en el Mesías Jesús, el enviado de Dios, el Cristo, como lo reconoció el apóstol Pablo en las Escrituras, como fue profetizado por Isaías en el capítulo 7, la Virgen concebirá, y muchas de las situaciones donde Dios prometió y profetizó mensajes acerca de Jesús se cumplieron. Al pie de la letra, todas las profecías que hablaban en el tiempo antiguo de la venida del Mesías, de Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él vino a ser Señor de todos. Si tú pones atención a la lectura, la palabra Señor, cuando habla de Jesús, es con S mayúscula. Es la asignación de Dios de ser dueño de todo. La palabra Señor quiere decir que es el dueño de todo, y delante del Señor Jesucristo, la Escritura dice, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, este es uno de los mensajes más importantes que debemos poner atención. Cada vez que leamos las palabras de Jesús, hay Biblias que traen las palabras de Jesús en rojo. Pongamos mucha atención a ese mensaje, porque es de lo más importante que Dios estableció. El mensaje de salvación, de perdón de pecados y vida eterna a través del arrepentimiento. Y Jesús se hizo Señor de todos. Pero no todos quieren oír el mensaje de Dios, no todos quieren aprender lo que Dios dice en su palabra. Qué triste, amados hermanos, es cuando Dios envía una palabra con el propósito de bendecir, de animar, y muchas veces, aun cuando recibimos la bendición, desechamos al mensajero y desechamos el mensaje. Cuando deberíamos agradar a Dios y buscar que esa bendición se multiplicara y creciera, honrando a Dios con cada cosa que nos da, con cada respiro, con cada día que nos da. Debemos honrar a Dios, despertando en las mañanas. Una buena costumbre es agradecer a Dios. Levántate en oración, tú que te levantaste sano, con tus pulmones limpios, puedes respirar, gracias a Dios. Honra a Dios por eso que te da. Honra a Dios por los hijos que tienes y están sanos. Honra a Dios aún si tienes hijos enfermos. Y dile, Señor, voy a corregir lo deficiente, voy a meterme en oración para ver qué es lo que está pasando con mis hijos o conmigo si estoy enfermo. Señor, ayúdame a entender cuál es el mensaje que no he entendido. Y una vez que tú digas, Señor, dispongo mi corazón a obedecerte, a reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso y que yo por mí mismo nada puedo hacer, porque de la gracia de Dios recibimos todos. Cada uno que está escuchando este mensaje, por la misericordia de Dios, Dios ya lo tenía preparado para escuchar. Dios ya había establecido el tiempo correcto y la hora correcta para que tú y yo estuviéramos aquí en este momento. No es casualidad. Dios todo lo tiene ordenado. Dios es un Dios de orden. Y Dios tiene misericordia aún de los que están escuchando este mensaje. Para algunos quizás sea el último mensaje que van a recibir y la última oportunidad para corregir y ordenar sus casas, ordenar sus familias, ordenar sus caminos.
antes de que sea tarde. ¿Qué vas a hacer con el mensaje? Tristemente, el mundo sabe la importancia de un mensaje. Y sobre todo, Satanás sabe qué tan importante es que atendamos el mensaje de Dios. Y sigue pervirtiendo y sigue engañándote, sigue tratando de engañarnos y de desviarnos del propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a los mensajes del celular? Redes sociales, videos, películas, mensajes que la mayoría del contenido de esos mensajes no te aporta nada bueno. Muchas veces son distractores para consumir tu tiempo y el mío, y muchas veces caemos en esas redes. Muchas veces ocupamos nuestra vida y dedicamos horas cuando deberíamos estar orando, cuando deberíamos aprovechar el tiempo y organizar la casa y organizar el trabajo y dedicarle a Dios lo primero de ese tiempo, pero muchas veces hasta con desesperación despertamos y corremos a tomar el celular y empezamos a revisar qué es lo que hay. ¿Quién me envió un mensaje? Estamos más pendientes de los mensajes del mundo que del mensaje de Dios. Recuerda que hubo un pueblo de Dios donde Dios nos habló. Y dice que llegó el juicio de Dios y ya no hubo remedio. Estamos a tiempo de corregir. Estamos a tiempo de ordenar, no sea que llegue el tiempo donde ya no haya remedio. Medita 5 segundos. ¿Qué áreas necesitas ordenar en tu casa, en tu familia, en tu vida propia? Medita y tómate un buen tiempo después de que escuches este mensaje para ordenar y organizar tu vida, tu trabajo, cómo tratas a los demás, cuáles son tus actividades. ¿Tienes un orden como Dios desearía? ¿O tenemos nuestra vida en completo desorden? Hoy este mensaje puede cambiar tu vida si lo atiendes y empiezas a meditar y empiezas a hacer un orden en tu vida. Así como cuando viene el tiempo de una mudanza, cuando te cambias de casa por las circunstancias que sean, escoges lo mejor, escoges lo más importante. Muchas veces son los retratos de familia, muchas veces son los bienes que vamos a seguir ocupando y que están en buen estado, y separamos siempre lo mejor. Y al final dejamos las cosas que no son tan importantes. Algunas tienen que ir a la basura, otras tantas pueden servir, pero a veces ya no hay espacio. Porque escogemos lo más importante. En tu vida y en la mía, así debe de ser con los mensajes que llegan de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de Telegram, de Instagram. Muchas redes sociales envían mensajes y bombardean con invitaciones a comprar, invitaciones a descargar juegos en línea, a descargar muchas cosas que muchas veces son gratis. Parte de eso es estrategia del enemigo para ocupar tu tiempo en cosas que no tienen provecho, que van a consumir tu tiempo, tiempo valioso, porque los tiempos son peligrosos. El que me diga ahorita que la vida es fácil está mintiendo. ¿Quién no se ha visto en una situación complicada en esta pandemia? Si no es de dinero, es de salud. Si no es por causa del trabajo, todos estamos en una condición muy difícil. Pero Dios tiene el control de todo. Dios quiere glorificarse en cada uno de los que escuchemos este mensaje y empecemos a organizar nuestras vidas de tal manera que vayamos obedeciendo a Dios y con su ayuda vayamos de victoria en victoria saliendo de cada circunstancia difícil. Si empezamos a caminar en la disciplina de Dios y en el orden de Dios, nuestra vida va a mejorar extraordinariamente, de manera increíble, de manera que si tú y yo ordenamos nuestras vidas a la manera de Dios y hacemos como en la mudanza, hacemos a un lado en nuestra vida lo que no conviene mucho y le ponemos atención a las cosas más importantes, tu vida y la mía van a mejorar muchísimo. La vida de tus hijos y de los míos van a cambiar enormemente. La vida de cada familia, si entra al orden de Dios y empieza
a ponerle atención a cada mensaje de Dios, empieza a cambiar el ambiente, empieza a cambiar el asunto de guerra, de pleitos, por paz, esa paz de Dios. No te olvides de poner alabanzas cada día. No te olvides de agradecer y orar a Dios cada momento. No te olvides de darle la oportunidad a Dios de que atienda sus mensajes y los obedezcas. Vamos a uno de los últimos textos bíblicos. Primera carta de Juan, capítulo 3. No los evangelios, las últimas cartas que están cerca de Apocalipsis, que escribió el apóstol Juan para la iglesia. Ya están prácticamente pegaditos a Apocalipsis, unos libros hacia atrás de Apocalipsis. Está la primera carta, hay primera, segunda y tercera carta de Juan, pero vamos a leer la primera carta de Juan, el capítulo 3, versos 7 al 11. Ya estamos ahí, puedes decir gloria a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 7 dice: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pónganle atención al 11, este es el mensaje principal. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Recapacitemos en este mensaje. Si nos amamos unos a otros, no solamente a los hermanos de fe, a los que llegan a nuestra propia iglesia, o a los que llegan a otras iglesias y sabemos que son hijos de Dios, también debemos amar al que está desamparado, al huérfano, a la viuda, a los pobres, aquellos que no tienen la fortuna de tener un techo bajo sus casas. Debemos preocuparnos por la oportunidad de llevarles por lo menos una vez en nuestra vida ropa, cobijas, alimentos. Si está en tus posibilidades y tienes algo que te sobre en el ropero, en la alacena, en la despensa, compártelo con los más necesitados. Cuando toquen a tu puerta, dales lo que te sobra, lo que pueda haber de más. Y si quieres compartirlo teniendo limitaciones, mayores bendiciones vendrán. No te olvides de este mensaje, porque en eso se muestra cuánto amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes. Vamos a terminar con 2 proverbios antes de entrar a ese tiempo de reflexión final. Proverbios capítulo 8, verso 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. La palabra bienaventurado quiere decir bendecido por Dios, bendito de Dios, provisto de Dios. La bienaventuranza que Dios declara aquí es una bienaventuranza completa. Es una bienaventuranza que no deja lugar a vacíos. Integral, una bienaventuranza completa. Dice la Escritura: bienaventurado el que escucha. Hombres y mujeres, cuando escuchamos el mensaje y lo ponemos por obra, empezamos a ver las bendiciones de Dios, cómo Dios empieza a liberarnos de deudas, de problemas, de dificultades. Dios empieza a cambiar el carácter, los ánimos que antes se encendían para buscar pleito y contiendas y gritos. Empieza Dios a manifestar su gloria cuando escuchamos los mensajes y podemos decir: hermano, yo te amo, perdóname. Y podemos decir: hermana, me equivoqué, dame la oportunidad de corregir, perdóname. Cuando le dices a tu esposo, a tu esposa: perdóname, me exalté, estábamos
en un momento difícil, pero no debí gritarte, no debí ofenderte, no debí humillarte, perdóname. Y empezamos a hacer caso al mensaje de Dios, y Dios empieza a llenar el hogar de bendiciones. El que escucha la voz de Dios empezará a encontrar la vida que Dios quiere darle a cada uno de ellos. Es lo que dice el verso siguiente, 35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios y ponemos en práctica cada consejo, cada mensaje que escuchamos, hallamos la vida que Dios quiere darte a ti y a mí. Un ejemplo sencillo y rápido antes de terminar con el proverbio que sigue. Si tú recuerdas y leíste en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a su pueblo en el Éxodo, allá por los libros de Génesis. Cuando Dios saca a su pueblo con 10 plagas, derrota a Faraón completamente destruido, quedó todo Egipto. Pero Dios le dio una bendición extraordinaria a su pueblo. Dios mostró a todas las naciones la vida que quería darle a sus hijos. Y dice la Escritura, si tú lo lees, ahí lo vas a encontrar. Ya no tenemos mucho tiempo para ir a buscar el texto, pero te lo voy a narrar rápidamente. La Biblia declara que cuando Dios extermina a toda la tierra y los animales y los primogénitos de Faraón y de los egipcios, Dios le da una victoria extraordinaria a su pueblo que eran esclavizados por los egipcios. De manera que Dios derrota con las 10 plagas a cada uno de los dioses más poderosos que tenía Faraón. Y el pueblo de Dios fue enviado por un mensaje que llegaba a Moisés. Y Moisés le dice al pueblo, Dios me dijo que pidamos oro y vestidos. Y dice la Escritura que fue saqueado Egipto en las riquezas que tenían. Y todas las familias, por el terror que ya tenían de los juicios de Dios a través de las 10 plagas, soltaron toda su riqueza en las manos del pueblo de Dios, de modo que el pueblo de Dios salió con ropas finísimas. Una de las prendas más caras de vestir, platicábamos ayer con una hermana, es el lino, y lino fino. Y todo Egipto utilizaba esos hilos para confeccionar sus prendas. Y dice la Escritura que el pueblo de Dios, los hijos y las hijas de Dios, salieron vestidos y llevaron mucha ropa de lino que los egipcios les regalaron, les dieron. Les dieron oro en abundancia, de modo que las mujeres llevaban collares, los varones llevaban pulseras, adornos de oro, aretes, zarcillos, que era un adorno exagerado, pero mostraba el plan de Dios para vestir a sus hijos, llenarlos de bendición. Desafortunadamente, no quisieron vivir de esa manera y cuando tuvieron oportunidad cambiaron la instrucción y el mensaje de Dios, y ese oro donde Dios quería mostrar a las naciones cómo quería bendecir a sus hijos, ese oro se lo quitaron de las orejas las mujeres, varones y mujeres de los cuellos se quitaron collares, pulseras, adornos, y se los dieron a Aarón para que fundiera un becerro de oro y decirle, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Error grave, no escucharon el mensaje, no esperaron lo que Moisés les dijo, voy por los mandamientos para vivir de una manera ordenada como pueblo de Dios. Y en grande bendición que ya tenían la perdieron porque no atendieron al mensaje de Dios y empezaron a escuchar otro tipo de mensajes. Vamos a terminar, amados hermanos, leyendo el Proverbio 15, verso 31 y 32. ¿Estamos listos para este último texto? Dice el 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y hombres sabios tienen buena posición, buena opinión de los hombres. ¿Qué es sobre un hombre sabio? No aprenderte de memoria un libro de ciencia y de matemáticas.
Un hombre sabio, una mujer sabia son aquellos que escuchan el consejo de Dios, lo memorizan, lo guardan, lo obedecen, hacen todo lo posible por guardar en su corazón el mensaje que Dios da a través de su palabra y viven vidas diferentes. Esa es sabiduría de Dios, porque esa sabiduría nos lleva a la vida eterna. Cuando somos obedientes, Dios nos libra del castigo eterno preparado para Satanás y sus ángeles caídos, y a todos los que quieran ser rebeldes y no atiendan al mensaje, está destinado un castigo, donde ya no va a haber remedio. Verso 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Tremendo mensaje. Antes de empezar la prédica escuchaba las dos últimas alabanzas, donde prácticamente son los mensajes previos a esta palabra, donde deberíamos meditar en esas dos alabanzas. Un varón español, donde el tema se llama cristianos. Y en la última alabanza, la última letra dice, si no mal recuerdo, el título es Iglesia. Pero si tú escuchaste esas dos alabanzas de inicio, de final, esas últimas dos alabanzas nos habla de este mensaje. Nos habla que tenemos que reflexionar en esta palabra de Dios, que tenemos que volvernos a reconocer los caminos de Dios, y si tenemos algo torcido en nuestras vidas, tenemos que corregirlo, porque a tiempo envía Dios el mensaje. A tiempo estás escuchando esta advertencia. Para algunos quizá sea la última que Dios envía. En la misericordia de Dios espero que haya gracia de Dios para que sigamos corrigiendo, pero no esperes que sea el último mensaje. Empieza hoy a corregir. Yo te invito a que meditemos y terminemos esta prédica orando y pidiendo a Dios que seamos dignos de corregir a tiempo, que seamos dignos delante de su presencia, y que Dios vea en tu hogar y en el mío que estamos corrigiendo y haciendo lo necesario, y mostrarle a Dios que queremos poner atención al mensaje, y no solamente a este. Cuando tú leas la palabra de Dios en tu casa, cuando tú abras ese libro que trae los mensajes de Dios, son para vida eterna. No nos cuesta mucho trabajo obedecerlo y empezar a corregir lo deficiente. Invita a alguien que esté a tu lado y dile: inclina conmigo nuestro rostro, vamos a orar. Y oramos. Padre eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que redarguye y convence de pecado. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has hablado una vez más y nos das la oportunidad. Queremos aprovecharla, queremos corregir lo deficiente, queremos ordenar la casa, queremos, Señor, ayudarle a nuestros hijos a que conozcan bien tu camino. Queremos ser buenos ejemplos para los vecinos, para los amigos, pero principalmente ayúdanos a corregir nuestros errores para que seamos el mejor ejemplo posible para nuestra familia. Señor, quebranta toda obra de oposición, toda resistencia, toda maldad, toda soberbia, toda rebelión se vaya del corazón de los que están escuchando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, según ellos abran este video. Que tu gracia y tu misericordia llene sus vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo convenza, le dé la dirección y corrija lo deficiente. Ayúdanos y danos fuerzas, danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento para enderezar y corregir el rumbo de nuestras vidas, porque ya vimos el ejemplo de lo que hiciste con tu pueblo, que llegó el día en que te cansaste de enviar mensajeros y mensajes y ya no hubo remedio. Y muchos murieron a espada, muchos fueron hechos esclavos y siervos de aquellos hombres que ni siquiera eran del pueblo de Dios. No permitas que eso pase, Señor. En tu misericordia, Padre mío, ayúdanos a corregir a tiempo, antes de que venga el golpe, antes de que venga el juicio, antes de que no haya remedio. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad, Señor,
y glorifica tu nombre en cada necesidad de los que están escuchando. Si alguno está enfermo, Señor, por medio de la fe, al poner su mano en el área afectada, precioso Dios, y en el nombre glorioso de Cristo Jesús tomamos la promesa que cuando cada persona que ponga su mano en la parte enferma, Señor, empiecen a recibir la promesa que tú dijiste, que por las llagas de Cristo y por sus heridas fuimos nosotros curados. Ayúdanos a restaurar, Señor, nuestra fe y en obediencia, Padre, levantarnos para que vivamos una vida conforme tú quieres que vivamos, ya no conforme a nuestros deseos, ya no conforme a nuestros mensajes, sino a tus mensajes, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, y bendecimos a todo aquel que escuchó este mensaje, bendecimos sus hogares, sus familias, y te rogamos si alguno estuviera enfermo por esa promesa que declaramos y que está en el mensaje de tu palabra, por las llagas de Cristo y por sus heridas, sean sanados para la gloria de tu nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nos veremos el próximo domingo, primero Dios. Gracias por recibirnos.